Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, un privilegio continuar en la entrevista con Jesús Naveja, que es tomar ejemplos de grandes deportistas, pero que también son grandes seres humanos. De verdad, hoy estoy sumamente contento de que esté con nosotros uno de los grandes entrenadores que ha venido al fútbol mexicano, que de verdad lo único que me molesta es que su periodo no haya sido mayor, que no, hubiera regresado a México. Es un técnico de primerísimo nivel a nivel internacional, dirigiendo selecciones muy importantes como la de Perú, la de Paraguay con trabajos extraordinarios, Grecia a nivel clubes, Uruguay, Paraguay, Perú, Grecia, México, Chile, y siempre he escuchado opiniones muy importantes. Acabo de escuchar opiniones de exjugadores que fueron sus pupilos aquí en México, y bueno, Beltrán, el Capi Beltrán, un ícono. Dice, nunca tuve un mejor entrenador que Sergio Marcarian. Así es que hoy, ya se los adelanté, está con nosotros el profesor Sergio Apram Marcarian Abrahamian. Profesor Marcarian, qué gusto tenerlo en la entrevista como el gran técnico, como el gran ser humano, porque sabe ser vestidor. Qué gusto de verdad tenerlo aquí en la entrevista con Jesús Naveja. Bueno, el gusto es mío, por supuesto que agradecerles el interés periodístico que expresan y por supuesto con un enorme cariño para la gente que eventualmente gusta de estas charlas y del fútbol. Y quiero ser fiel a una reflexión que hago últimamente, en la medida que uno avanza en sus años en la vida y de alguna manera quiere dejar algo, hago el esfuerzo por dejar lo mejor de mí. Estoy escribiendo, además, estoy escribiendo mi libro, que seguramente iré por México para presentarlo también en algún momento. Qué bueno. Probablemente esto ocurra en el transcurso de este año, quizás sobre fin de año, pero quiero dejar cosas que constituyan valores que para mí son permanentes, aunque hay una muy fuerte agresión del mundo moderno hacia los valores clásicos y tradicionales de nuestra sociedad occidental, ¿no? Así que es una lucha que hay que dar por todo esto. Qué bueno que se deje esa huella y que se escriba el libro. Ya estuvo con nosotros Hernán Díaz, exmundialista con Argentina, que generó un libro, Juan Carlos Vero, extraordinario jugador chileno, y ahora escuchar al profe Marcarian, que se habla mucho de su sapiencia, de su don de gente. Me agrada la idea. Ahí estaremos en la presentación. Pero, profesor Marcarian, nada es en abstracto. Es importante entender que la génesis de cualquier ser humano son las circunstancias que lo rodean. Y bueno, quisiera que nos platicara un poquito en qué parte de Uruguay nace un hermoso país pequeño, pero que, híjoles, con una identidad y con una garra característica que da gusto verla. Un poquito que nos platicara de su entorno, sus padres, quiénes fueron, a qué se dedicaban, cuántos integrantes eran en la familia, cómo fue su entorno en Uruguay, en qué parte de Uruguay, me imagino que en Montevideo. Sí, yo nací en Montevideo, en un barrio de clase media baja. Mis padres son de nacionalidad armenia, ellos segunda generación, yo soy tercera generación. Quien vino huyendo del genocidio turco fue mi abuelo, que se instaló en un barrio de Montevideo y bueno, ahí surgió la familia. Yo soy producto de un matrimonio que fracasó. Mis padres se separaron prontamente. Cuando yo tenía 3 años comenzó el conflicto, a los 5 ya se habían divorciado. Y mi padre, como producto de ese divorcio, el juez falló un hijo para un lado, otro para el otro. Así que mi hermano Roberto quedó con mi mamá. Roberto hoy está en México, en estos días está en México. Él es un matemático de primerísimo nivel en América y concurre frecuentemente a dar clases en la Universidad de México. Así que si está escuchando le mando un saludo. Y mi padre me llevó a mí a la Argentina, o sea que yo a los 6 años ya fui a la Argentina, sufrí lo que yo llamo mi primer desarraigo, porque después de ir, por supuesto, a hacer toda la parte académica, el colegio, la escuela primaria, el secundario, e ingresar a la Facultad de Química en la ciudad de La Plata. Ahí sufro el segundo desarraigo, que es el regreso a Montevideo, porque mi familia vuelve a Montevideo, mi padre se casa en segundas nupcias,
y ahí yo dejo de jugar al fútbol. A pesar de que intento recobrar mis estudios, prontamente los dejo porque la necesidad de trabajar me lleva a horarios que no podía hacer las dos cosas. Entonces empieza en mi vida una especificidad en materia de preparación que tiene que ver más con el cargo que tenía en la empresa que con mi proyecto de ser un químico industrial. Entonces, ahí aparece la necesidad de capacitarme para ejercer una gerencia profesional. Hago 33 cursos de preparación para entender lo que son estilos de dirección, la toma de decisiones ejecutivas, la evaluación matemática de una decisión, todo lo que tiene que ver con la formación de un gerente, lejos de lo que en principio había sido mi intención. Así que para mí es una vida nueva, distinta, sin amigos, tratando de adaptarme a una sociedad distinta que era mi país, pero que no era lo que yo había vivido, alejándome de mis amigos, de mis estudios, de mis compañeros de estudio, de todo, del fútbol. Así que me tocó vivir una instancia muy, muy especial hasta que en determinado momento siento la necesidad de dar una mano al fútbol uruguayo, porque veo jugar Uruguay en el Mundial del 74 y perder indignamente contra Holanda, de forma tal que me propongo ayudar al fútbol uruguayo. Y entonces ahí hago el curso de entrenadores, y por más que llevo un tiempo de compartir mi pasión por el fútbol con mi trabajo en la empresa, donde tenía un cargo de gerente de producción con 140 personas a mi cargo, muy joven por otra parte, porque fui gerente de producción a los 23, 24 años. Entonces, eso me significó una enorme experiencia y me permitió después tomar una decisión trascendente en mi vida, que fue dejar la empresa, dejar una posición socioeconómica de clase media y clase media alta, para pasar a penar en el fútbol, donde se cobran cifras o no se cobran, y entonces bajás de clase social, bajás de aspiraciones económicas, vendés cosas para poder subsistir, hasta que la carrera te va mostrando un camino diferente y te vas recuperando. Entonces, toda esa movida económico-social en mi vida ha sido trascendente y ha significado luchas en cada una de las etapas, siempre intentando proteger a mi familia y siempre tratando de respetar valores que, gracias a Dios, tenemos incorporado a partir de nuestra fe cristiana, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Hablar del tema de los valores, de la integridad, de la identidad que usted siempre aborda, qué importante es. Y todos estas capacitaciones gerenciales sirvieron muchísimo junto con la preparación como técnico profesional. ¿En qué año se da la primera oportunidad de estar ya a cargo en cualquiera de las instancias de un club de profesional de Uruguay? Yo me recibo en diciembre del año 1975 y creo que apenas una semana después recibí la visita de dirigentes de las divisiones formativas del Club Bellavista, que necesitaban un entrenador para la quinta división. Y bueno, tan pronto abrí la puerta y me dijeron quiénes eran, les pregunté dónde firmaba, así que no fue difícil contratarme. Dios quiso que saliera campeón con esa quinta división a mitad de año. Dios quiso que el presidente del club confiara en mí para darme el equipo de primera. Volví a salir campeón con el equipo de primera, ascendimos a la Divisional A y ahí tengo el primer conflicto con la empresa, que me reclama para el cargo que yo cumplía, y tuve que dejar momentáneamente el fútbol porque todavía no tenía claro lo que iba a pasar con mi vida profesional en el fútbol. Así que por ahí, a pesar de haber salido campeón 2 veces en poco tiempo, volví a la empresa, dejé momentáneamente el fútbol hasta que el presidente del club se la juega por mí y me reincorpora, digamos, al servicio activo en el fútbol. Y ahí es donde define qué es lo que verdaderamente quiere, ¿no? Esta pasión que lo ha llevado a hacer un trotamundos y a dejar huella en varios países. Sí, no fue fácil la decisión, porque significaba
en alguna medida un salto al vacío. Mire, no se olvide que el Uruguay es el país de... Yo no creo que haya en América, no creo que haya un país donde los jugadores y los técnicos ganen menos que en el Uruguay. No creo que haya. Entonces, significaba un salto al vacío porque de tener un cargo importante en una empresa top que además capacitaba a su gente, a pasar a depender de un resultado, entonces era un salto muy difícil. Yo lo hice, en principio sufrí económicamente, no profesionalmente, porque gracias a Dios me fue bien, mis equipos fueron sensaciones de esas lindas que tienen los públicos que acompañan al equipo que juega bien. Así que mi Bellavista, mi Danubio, mi River, siempre fueron con estadios llenos de hinchas de otros equipos que venían a ver jugar bien al fútbol. Así que ha sido para mí una enorme satisfacción. Hasta que viene mi primer contrato en el exterior. Y eso es lo que en general ocurre en el Uruguay con los entrenadores que demuestran un grado de eficiencia. El Uruguay se ocupa de expulsar a sus buenos entrenadores. En este momento estamos sufriendo la expulsión de un campeón del mundo. Marcelo Broly, el técnico campeón del mundo con la sub-20 de Uruguay, acaba de ser expulsado del país. Se va a trabajar a los Emiratos Árabes porque en Uruguay no tiene trabajo. Así que la historia se repite con la mayoría de los buenos entrenadores que da este país. Ese 83, donde usted tiene su primer egreso de Uruguay, después de temporadas exitosas de jugar bien al fútbol, de entender una filosofía futbolística, de generar identidad, un buen fútbol, como señalamos, que le gusta a la tribuna y que tiene resultados, se va a un club importantísimo de América Latina, se va al Olimpia. ¿Qué representa para un técnico con usted, con tanta identidad, con tanto amor a su país? Porque así lo señaló desde el inicio, ve un mundial y dice, ¿qué pasa? Y fue uno de los grandes impulsos que tuvo para generar esta profesión tan maravillosa que hace feliz a tantos millones de seres humanos. ¿Qué representa ir al Olimpia de Paraguay? Se lo voy a explicar, mire. Olimpia es un equipo ganador de muchos campeonatos. Cuando yo voy, Olimpia era quíntuple campeón. Había salido campeón 5 años consecutivos, la mayoría de ellos, si no todos, con técnicos uruguayos. Mira. Usted imagínese el compromiso que era para mí. Yo tenía en ese momento 38, 39 años. Ir a un club donde mis antecesores habían sido campeones y yo tomaba un equipo que iba octavo en la tabla de posiciones. ¿Está bien? Estoy hablando de abril de 1983. Y a remar hasta llegar a jugar las finales, salir campeón y quedarme con la tranquilidad de haber ganado el hexacampeonato, que era insólito, era la primera vez que se producía un hexa, y una enorme satisfacción del deber cumplido, porque realmente hubiese sido trágico para mí perder ese campeonato. Sí, hexacampeón, qué impresionante, ¿no? Hacer un tipo exitoso ya en Uruguay, ahora en Paraguay, que también es una liga sumamente importante, y bueno, hace maravillas con Olimpia. ¿Por qué del paso después al Cerro Porteño? Bueno, hay muchas instancias ahí, ¿no? Hay desacuerdos, conflictos por posiciones, por cosas que pasan en el fútbol, y previo paso por Libertad y también por Sol de América, llego al otro grande que es Cerro Porteño, donde estoy 18 meses. En 18 meses ganamos 3 campeonatos con Cerro Porteño, una cosa inédita, que me permitieron después tener la oportunidad de mi primer trabajo de selección con la sub-23. Una sub-23 que sale campeón de América y que va a los Juegos Olímpicos de Barcelona como campeón de América. Así que en un torneo que quiero recordarles, los que dirigieron en ese torneo sub-23 fueron la mayoría técnicos de las selecciones mayores. Alfio Basile era el técnico de Argentina, el técnico de Colombia también era el técnico de la mayor.
Draskovic era el técnico de Ecuador, que era el técnico de la mayor, Luis Cubilla era el técnico de Uruguay, que era el técnico de la mayor, y yo, que era el técnico de la mayor de Paraguay, estaba dirigiendo en ese torneo. Así que fue un torneo de jugadores impresionante. Brasil tenía a Cafú y a Roberto Carlos. Argentina tenía a Diego Latorre, a Pochettino, a Astrada, jugadores de un nivel extraordinario. Ni que hablar mi equipo eran Ayala, Gamarra, un equipazo que ganó, no solo ganó ese torneo, sino que clasificó a 4 mundiales consecutivos. Estamos hablando de una generación de oro del fútbol paraguayo, que tuve el honor y la oportunidad, y le doy gracias a Dios que me puso en el lugar indicado, a la hora indicada, para que esos chicos cristalizaran su futuro a través mío, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por aquella oportunidad. Y ellos también, y Paraguay también. La verdad, profesor, ¿qué diferencia es entrenar a los clubes que tienen los jugadores a disposición todo el tiempo a una selección? ¿Más complicaciones? Obviamente más presión, mayor compromiso. Son dos cosas muy distintas. Fundamentalmente en la parte metodológica. Mientras usted en un equipo, lo que normalmente yo hago, al menos, yo hago lo que llamo un plan estratégico, proponiéndole a los dirigentes mirar el club 4 años adelante, proponiéndonos objetivos en 4 años, proponiéndonos estrategias de conformación del plantel para 4 años, proponiéndonos un plan económico para 4 años, proponiéndonos un perfil institucional y un perfil futbolístico para 4 años, y controles en cada una de las etapas que nos permitan corregir. Esa es la metodología de trabajo en un club, en donde usted tiene los jugadores todas las semanas y en donde uno puede desarrollar lo que yo llamo entrenar por objetivo y controlar por resultado, que es perfectamente posible para hacer con un equipo que uno lo tiene permanentemente. A nivel de selección, la metodología tiene que ser mucho más práctica. Los tiempos son muy cortos. Yo, en mi último trabajo de selección, prácticamente deseché el trabajo del profesor de educación física. Le dije, usted hace solo la entrada en calor, todo el resto del trabajo lo hago yo, porque no me puedo dar la oportunidad de perder un segundo para trabajar en lo que yo quiero que el equipo haga dentro de 4 días. Y si tengo 4 días, yo no voy a dejar que mi equipo trabaje en tonterías como trabajos de recuperación, entrenamiento para de espacios reducidos, cosas que entretienen pero que no generan provecho. Y entonces desde el primer día es táctica, de manera que el equipo salga a la cancha y sepa lo que tiene que hacer. Y eso es posible, eso es posible. Qué importante, después de hacer un trabajo extraordinario en clubes, hacer esto en la selección sub-23 de Paraguay, concluir después con River, y después del River de Uruguay, ¿por qué ir a Perú? ¿Una nueva experiencia? ¿Qué los llevó, profesor, ahora a emigrar a Perú? Mi relación con Perú se inicia porque en una Copa Libertadores con Cerro Porteño, y a mí me tocan Sport Boys y Universitario de Lima como rivales. Nos va muy bien en esa visita a Lima. La gente de Universitario de alguna manera me contacta, y después se produce en el 92, en el juego que nos enfrentamos a Perú en el preolímpico. Paraguay golea a Perú. Queda la sensación como que de una superioridad muy grande, y eso hace que de alguna manera se interesen en mí en el 93, y ahí es donde voy a la U, donde volvimos a salir campeón, gracias a Dios también por aquella magnífica oportunidad, y eso me permitió abrir un mercado diferente en el que estuve creo que unos cuantos años también, ¿no? Y que no se corona con el Sporting Cristal, o sea, es ser campeón, jugar bien al fútbol. ¿Cómo asociar el buen fútbol, ponderar el buen fútbol con los resultados? Porque muchos justifican el que hay que garantizar el resultado. ¿Cómo hacerlo, profesor, con esa historia de éxito que ha tenido usted? A ver, acá hay que tratar de definir bien algunos aspectos para que se entiendan. Yo creo que jugar bien es atacar bien y defender bien. Equilibrio.
A veces escucho decir, el equipo jugó muy bien, pero defendió mal. No, si defendió mal, no jugó muy bien. Y si defendió bien y atacó mal, tampoco jugó bien. El fútbol es las dos cosas. Y yo creo que jugar bien para mí se define por un control matemático de lo que es jugar bien. O sea, si yo quiero defender bien, no me tienen que hacer goles, pero además no puede ser que si no me hacen gol y mi arquero es la figura de la cancha, yo me quede conforme. Mi arquero no puede ser una solución, puede tener 2, 3 situaciones de intervenir. Tengo que recuperar la pelota donde me propongo recuperarla y no en mi propia área. Y entonces si yo consigo esos resultados, que no me hagan goles, que mi arquero no sea figura, que recupere la pelota donde me propongo recuperarla, entonces puedo decir, aunque al periodismo no le guste, yo puedo decir que defendí bien. Y si yo hago un par de goles, pierdo la pelota en el área contraria o en 3/4 de cancha, mi salida es más o menos prolija, aunque no les guste mi forma de jugar, nadie me podrá negar que ataqué bien. Entonces, jugar bien es eso. Ahora, bien, ¿es el único compromiso que tengo como entrenador? No. Soy consciente que los aspectos estéticos del juego también son una responsabilidad del entrenador. Y mi equipo tiene que jugar para satisfacer a su gente tan bonito como pueda, pero que no agrega el jugar bien. El jugar bien es defender bien y atacar bien. Si además de eso la expresión estética es favorable, bueno, aplaudamos. Increíble. Oiga, profesor, hacemos un primer corte antes de su primer pasaje, de su pasaje a Europa. Uruguay, Paraguay, Perú. Se habla de un idioma universal, como usted tan capaz, tan metodológico, tan preparado. ¿Cómo adaptarse a fútbol de diferente naturaleza con aficiones distintas? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder, pero cuando yo me di cuenta que si no me adaptaba me echaban, no tuve más remedio que adaptarme. Me adapté a Paraguay, me adapté a Perú, me adapté a Chile, me adapté a México. Y lo más difícil de todo fue adaptarme a Europa y a Grecia fundamentalmente, con un idioma que yo no conocía, que tuve que aprender rápidamente. Me acuerdo que me instalé, apenas llegué a un club chico que se llama Ionikos, al otro día de firmar contrato me subieron a un avión y me llevaron a Alemania con un plantel de 35 personas que ninguna de ellas hablaba español y pocos hablaban inglés. Así que me tuve que hacer un vocabulario rápidamente de cosas, de cómo decir las cosas del fútbol en el idioma de ellos. Y bueno, ese periodo de adaptación fue terrible porque mi esposa cuando llegó después de un mes de estar yo solo en Atenas, mi esposa se acercó con libros, con diccionarios, con textos que nos permitieran estudiar. Estudiamos hasta 10 horas por día juntos para lograr que en mi tercera conferencia de prensa yo optara por dejar afuera al traductor y enfrentar al periodismo con mis propias palabras, lo cual causó muy buena impresión, fue un impacto muy importante, porque el griego supo entender mi esfuerzo por adaptarme. Y ese esfuerzo por adaptarme es el que hice en cada uno de los países donde trabajé. Qué importante, hasta el idioma, pero qué capacidad de aprender tan rápido. Termina esta experiencia de Grecia y viene una oportunidad muy importante por dirigir a la mayor de Paraguay. Un gran compromiso, una situación diferente, pues se había dirigido a la sub-23. ¿Cómo se siente cuando le toca tener a mando esta selección, profesor? Era la misma selección que yo había dejado, porque los jugadores eran los mismos. O sea, los tuve yo como juveniles, algunos en Cerro Porteño, los llevé a primera división, saltaron a la selección sub-23 y después saltaron a la mayor, prácticamente un proceso completo. Los Ayala, los Gamarra, los Arce, los Cardoso, todos esos son mis hijos, porque di por ellos todo lo que se da por un hijo, el cariño, el respeto, el apoyo.
la misericordia cuando cometen errores, porque los cometieron, y uno tiene que ser comprensivo como mayor y como líder de grupo. Así que me fue reencontrarme con la misma gente que yo mismo había ayudado a crecer. Así que el único distinto era Chilaver. Y Chilaver es todo un capítulo de una amistad que empezó cuando nos conocimos, pero que dura hasta hoy. O sea que también tengo la enorme satisfacción de tener como amigo a un líder enorme como lo fue José Luis. ¿Complicado tener un jugador así o facilita el trabajo? No, facilita el trabajo, porque José Luis te resuelve todos los problemas de relación con los dirigentes. Te resuelve todos los problemas en relación con la prensa. Cualquier problema lo mandás a José Luis te lo arregla. Te resuelve la representación frente a los rivales. Los rivales le tienen un respeto cercano al miedo. Entonces, para mí fue un enorme colaborador, como lo fueron otros jugadores que ejercieron otro tipo de liderazgo. Acuña, el Toro Acuña, Ayala, Arce, son chicos de otro carácter, pero que también fueron líderes de ese grupo. No, pero el Chilaver, digo, es un liderazgo impresionante, ¿no? De verdad. Sí, claro. Oiga, el más destacado. Oiga, ya llegar a un mundial, estar en un mundial como jugador, como técnico, directivo, es impresionante. Yo creo que se le vuelve a enchinar la piel, ¿no? Cuando recuerda el mundial. Yo no jugué el mundial. ¿No le corresponde? No, la Federación Paraguaya me despidió cuando clasificamos, porque yo tuve permanentes conflictos con la prensa de Paraguay y tuve un incidente violento con personas que me insultaron, y bueno, eso determinó que las presiones sobre la dirigencia motivaran que esa supuesta inestabilidad mereciera un despido. Así que les estoy agradecido que así haya ocurrido. Cuando llega Maldini, cierto. A ver, profesor, pero qué momento tan desagradable, ¿no? Después de generar todo esto con la sub-23, darle continuidad a este proceso, cómo en ocasiones se rompen los procesos, ¿no? Terriblemente. Pasan en muchos de nuestros países y no se entiende esto. De todas maneras, no quisiera adueñarme de nada que no corresponda, pero digamos así, yo fui una pata en la que se apoyó el proceso de la mejor generación que ha tenido el fútbol paraguayo en toda su historia. Han colaborado otros entrenadores, dirigentes que han puesto también su cuota de esfuerzo, pero el proceso no se interrumpió, continuó al punto que con distintos entrenadores Paraguay clasificó varios campeonatos mundiales seguidos. Así que yo estoy tranquilo de haber cumplido, de haber trabajado para la Federación Paraguaya y no para mí, también ahí. Eso, importante, cómo ponderar el equipo, cómo ponderar el compromiso y no el individualismo, eso me encanta. Regresa a Grecia, un equipo histórico, a Panathinaikos, luego al Iraquilis. Entonces, Grecia, ¿qué diferencias presenta en el fútbol sobre todo con Sudamérica? ¿Qué podemos decir a usted que tiene esta experiencia tan importante? ¿Qué le costó más trabajo el idioma, pero que lo entendieran los jugadores, ya que usted manejaba un poco el idioma? ¿Qué encontramos ahí con Grecia en relación al nivel y algunos otros factores con Sudamérica? Yo en Grecia dirigí a Ionikos mi primer año. Sí. Cometí lo que para los jugadores fue una sorpresa, porque les dije en mi charla, desde el momento que pude hablar un poquito en griego, de que yo estaba ahí para ser campeón. Los jugadores me dijeron que en Grecia eso no se dice, porque en Grecia sale campeón uno solo. Y después de un partido que perdimos contra ese equipo, con 2 penales que nos cobraron, los jugadores me lo reprocharon al vestuario y me dijeron, ¿vio por qué le decíamos que no se puede salir campeón? De todas maneras, ese pequeño equipo de un pequeño barrio que se llama Nikia es Victoria, se llama así porque fueron los que resistieron la presencia alemana en los tiempos de la guerra. Ese equipo logró clasificar a las Copas Europeas como un caso inédito.
La UEFA me reconoció esta situación poco tiempo después, cuando dirigiendo a Panathinaikos y sufriendo una suspensión en el campeonato local, alguien con mala intención pretendía que yo no entrara a la cancha a dirigir un partido de revancha contra Barcelona por cuarto de final. Y sin embargo la UEFA dijo, no, este señor tiene buenos antecedentes y el antecedente de Ionikos es muy bueno y puede entrar a la cancha. Así que ahí viene mi historia con Panathinaikos, en donde también hubo que hacer un esfuerzo por tratar de instalar una pertenencia. A ver, yo llego a Panathinaikos y el plantel estaba conformado por 10 nacionalidades diferentes. Había griegos, sí. Había un brasileño, sí. No, un argentino había, Galeto. Había daneses, había croatas, había nigerianos, había polacos, había holandeses, había 10 nacionalidades diferentes y la mía 11. Entonces, hacer el esfuerzo para que ese conglomerado de nacionalidades y de idiomas diferentes tuvieran como el sentido de equipo que uno pretendía, fue una elección que tuve que hacer rápidamente. Bueno, yo tengo que hacer un equipo griego, no hay otra alternativa, este equipo tiene que ser griego. En mi vestuario se va a hablar en griego, voy a hablar en griego, y aquellos que necesiten aclaraciones en inglés o en algún otro idioma me voy a esforzar aparte para tratar de comunicar. Pero la idea es que hagamos un equipo griego. Ese equipo logró por 2 años consecutivos estar en cuartos de final de las Copas Europeas. Inédito, insólito, nunca había ocurrido. Pero además, 8 de mis jugadores salieron campeones de Europa un año después. Qué maravilla, ¿no? Ese sentimiento. Te los nombro, miren, Nicopolidis, Seitaridis, Kiriakos, Gumas, Fisas, Karagunis, Liberopoulos, Basinás, todos esos fueron campeones el 2004 con la selección de Grecia. Pero eso lo más se amalgama, ¿no? Buscar el sentimiento de identidad, el trabajar precisamente para el club, para los jugadores, esa fe, que yo coincido tanto, igual, perdón, una situación maravillosa, y esos resultados que se han logrado es una combinación mágica para hoy en la entrevista con Sergio Marcarián. Regresa a Libertad y luego viene algo bien interesante que todo el mundo me lo pedía, ¿no? El profesor Marcarián, porque en México es mucho hablar eso, si no eres campeón es un fracaso, equipos grandes, pero equipos como de Ben Hacker, como de Sergio Marcarián, como en su momento algunos de la Volve, etcétera, siguen estando más en la mente del aficionado que otros que lograron los títulos por la forma de jugar, no sé, la gente, y este equipo, pues es un equipo de emociones. ¿Qué Cruz Azul? Su llegada a 2007, ¿quién habla con usted, profesor, para llegar a Cruz Azul? Ellos me contactan a través del mail por alguien que me presenta. Hay un señor Segovia, argentino, que les habla de mí a la dirigencia de Cruz Azul. Y el presidente me contacta por mail cuando yo estaba en Grecia. Como yo tenía compromiso, lo que hacemos ahí es una especie de acuerdo para ir dialogando de a poquito, una vez que se terminaran mis compromisos y yo pudiera estar. Se produce ahí una situación muy incómoda para mí porque me ofrecen viajar cuando Cruz Azul tenía un entrenador, y yo viajo y me ofrecen el cargo de director deportivo para después quedarme con el equipo. Cosa que yo no acepté porque no me parece bueno, y hablé con el entrenador de ese momento. Él estaba en una mesa en el mismo hotel que yo estaba alojado. Me acerqué, me presenté, le dije, mira, yo soy fulano de tal, me han invitado a ser director deportivo, pero no acepté por esto, así que te deseo lo mejor, ojalá salgas campeón, te queden 1000 años, pero yo no voy a cometer el error de desplazar a alguien, a un colega, desde un cargo de mayor jerarquía, así que seguí tranquilo. Ocurrió que no le fue bien, un tiempo después me llamaron
accedí cuando el cargo estaba vacante. Llegué a México con la idea de que en México se marcaba muy mal, las defensas facilitaban mucho el gol de los delanteros rivales. Me hice el propósito de armar un equipo que defienda bien, trabajando mucho técnica defensiva y no golpes, sino técnica defensiva, recuperar la pelota con arte, y generar ataques a partir de predeterminados de ataque que me permitieran aprovechar los valores que teníamos. Así fue ocurriendo. Logramos hacer un equipo que tenía la pretensión al año siguiente del vicecampeonato que obtuvimos de ser campeón y de pelear por jugar el Mundial de Clubes. Ese fue mi objetivo y mi propósito cuando hablamos de mi segundo contrato, que no se concretó por diferencias en cuanto a las incorporaciones que había que hacer, digamos así, ¿no? Qué absurdo. En este equipo que usted dirige, usted hizo el armado, hay algunos jugadores que usted ya conociera y que trajera. ¿Cómo se arma ese equipo que desplegó tan buen fútbol y que llegó a la final? Mire, cuando yo llego había jugadores de una enorme capacidad. A ver, estaba Delgado, Richard Núñez, Borghetti, Israel López, el Conejo era el arquero. Un saludo al Conejo. Wiki, zaguero. Era un equipo de una enorme capacidad, de jugadores de una gran trayectoria, pero que yo entendía que no estaban a la altura de la integración y de la identidad que yo quería cultivar. Así fue que propusimos cosas como la venta de algunos jugadores, el crear espacio para los jóvenes, y ahí los jóvenes ascendieron, hubo mejor oportunidad de trabajar en lo táctico a partir de esa integración que le dimos, y se hizo un equipo fuerte que no solo jugó una final, al año siguiente volvió a jugar la final, lo cual hizo para mí algo que yo he dicho: si bien es cierto que no salimos campeones, no tengo dudas que fuimos el mejor equipo de México en ese periodo, ninguna duda. Claro. Hay técnicos hoy como Almada que no sé, lo veo muy similar a usted, de talentoso, de exitoso y de darle oportunidad, y aquí la mayoría se les complica por los resultados tan a corto plazo. ¿Qué jugadores son los que sube de básicas de Cruz Azul y que después se consolidan? ¿Qué es lo complejo en este tema, no? Debutar es lo más fácil. Lo que el público de Cruz Azul estimó como cosas muy buenas fueron lo de Villaluz, lo de Andrade, lo de Lugo. Velasco jugó algunos partidos porque era suplente de Torrado y de Rivero, entonces jugó pocos partidos, pero atrás se consolida Domínguez, que ya venía del periodo anterior, pero se consolida con nosotros. Chávez fue un jugador que aportó muchísimo. La presencia de Lozano, que pudimos incorporarlo en la segunda para el torneo clausura, que fue un aporte muy importante. Hoy felizmente está en la selección y algo le aprendió, profesor, algo le aprendió. No sé, él tuvo poco tiempo con nosotros. La presencia de Beltrán, que acaba de decir Beltrán que nunca en su vida tuvo un técnico del nivel de la capacidad del profesor Malcarian. Lo acaba de decir, tiene muy poco que lo dijo. Un jugador muy inteligente, con una enorme lectura del juego, que le dio también a la defensa una solidez que yo supe apreciar. Por lo tanto fue titular, creo que en la mayor parte del periodo que estuvo conmigo. Oiga, profesor, se concluye este periodo también exitoso, es un Cruz Azul vistoso, la gente habla maravillas de usted, los jugadores, y viene ahora otra nueva opción, otro nuevo país, irse a Chile, un muy buen fútbol que se despliega en Chile. Y bueno, yo sé que es un mago, pero el mago es que decía Jaime Balmes que la suerte es cuando se cruzan el talento y la oportunidad. A donde iba a ser campeón a los equipos, países diferentes. Llegar a Chile, ¿qué representó un nuevo reto? Lo de Chile fue también un enorme desafío. Estábamos hablando de un equipo que hacía creo que 6, 7 años que no era campeón. Estamos hablando de uno de los dos grandes de Chile, junto con la Católica, que también accede a ese rango. Pero vivía años grises, conflictos de la directiva con el plantel, disgustos, jugadores que se iban, que querían irse, que la directiva los despedía, conflictos con la parcialidad, con una parcialidad que exigía otras cosas.
conflictos con la bolsa, porque cotizaba en la bolsa y las acciones estaban muy deprimidas, conflictos de todo tipo, y ahí llegué. Trato de ordenar los tantos, algunos jugadores que se iban, cuando los conocí, los vi jugar, les pedí que se quedaran, nos dieron una gran mano, después se consagraron internacionalmente, y se hizo un trabajo que permitió que el equipo fuera campeón, después de tantos años, con un fútbol que no gustó, porque es bueno reconocer que no logré que el periodismo respaldara nuestra forma de jugar. Hicimos lo práctico, lo que había que hacer para ser campeones, logramos quebrar una línea deficitaria y ahí empieza un gran momento de Cruz Azul que otros entrenadores lograron disfrutar después de mí, que le permitió llegar incluso a ganar un torneo internacional. Así que quedé muy conforme de mi trabajo. Lamentablemente, algunos desacuerdos en el contrato, en la firma del contrato, del primer contrato, hubo desacuerdos que no se expresaron frontalmente, que no me gustaron y que hicieron que yo dijera, a pesar de firmar el contrato, de que a los 6 meses me iba a ir. Y así ocurrió. Salí campeón y a los 6 meses me fui. Fíjate, o sea, vaya, qué importancia tiene la prensa en la consolidación de la democracia en todo, pero en muchas ocasiones las presiones de la prensa son tremendas en muchos de los países. Sigue el regreso a Uruguay, Danubio, y luego viene otra selección. Tomar esa selección del Perú, cuando ya se había tenido la sub-23 y la mayor de Paraguay, otro gran reto, ¿no? Pero sobre todo el que te visualicen para ser técnico de selecciones nacionales complicado. ¿Qué representaba ahora este nuevo reto, profesor, que usted los asumía con compromiso y con conocimiento de causa de Perú? ¿Cómo venía esa generación y qué se forjó para llegar a un tercer lugar en una Copa América en Argentina en 2011? Mire, yo voy a decir algo que la vez que lo dije generó comentarios negativos, como que no era verdad. Yo lo afirmo como una verdad. Cuando yo llegué a la selección peruana, jugadores de selección, había solo 5. Realmente. Solo 5. Los puedo nombrar. Farfán, Pizarro, Guerrero, Vargas y Alberto Rodríguez. No había más. Todos con su trayectoria, todos con su calidad, pero no había más. La formación futbolística de los jugadores peruanos es totalmente deficiente. No hay buenos trabajos de formativas, la prueba está a la vista, no hace falta que yo la diga. Y entonces me dije a mí mismo que la única manera era formarlos nosotros en microciclos semanales de 3 días, lunes, martes, miércoles, 4 entrenamientos, 2 veces por mes, que permitiera ir buscando jugadores para hacerlos debutar en partidos amistosos, posteriormente quienes destacaran, hacerlos jugar los partidos oficiales y así ir formando un equipo. Ahí nacen los que hoy todavía están en la selección. Los Advíncula, los Yotun, los Tapia, todos los que hoy están en la selección prácticamente pasaron, los Carrillo, pasaron por ese proceso. Yo no lo pude disfrutar porque no logré la clasificación. La clasificación vino al periodo siguiente. Felicitaciones para mis jugadores, felicitaciones para los técnicos, pero yo sé que hice un buen trabajo. No tengo ninguna duda que si bien no logré lo que llamamos éxito deportivo, sí logré el éxito profesional de formar una generación que le dio a Perú una clasificación. No en mis manos, en las manos de un entrenador que probablemente sea mejor entrenador que yo, pero que el trabajo lo hice yo, no tengo ninguna duda. No, pero esta Copa América fue extraordinaria por parte de Perú, forjando y formando jugadores usted en Paraguay, en Uruguay, en todo donde se paró, eso es importantísimo. Viene una experiencia más a nivel selección, 2015, tomar la selección de Grecia, o sea, ya tomar una selección de otro continente, a pesar de que había estado periodos importantes, implica un verdadero reconocimiento internacional, o sea, salir ya de la zona de Conmebol para dirigir selección,
es, aparte de un gran reto, una enorme satisfacción. Pero además problemas legales. UEFA no permite que técnicos que no sean pro dirijan selecciones. Y yo no tenía el carnet pro. Entonces me invitan a hacer un curso de actualización en un curso pro que yo acepto y que misteriosamente me obligan a que yo dé 2 conferencias. O sea, voy a dar un curso en el que fui profesor y ahí me dieron el carnet pro y pude dirigir la selección. Increíble. Para mí fue, a ver, para mí, mire, si yo le tuviera que decir cuándo me recibí de entrenador yo, le voy a decir, yo me recibí de entrenador cuando determiné la metodología con que iba a preparar el primer partido de Grecia en esa eliminatoria de Europa. Hice un trabajo maravilloso a mi juicio. Si a mí, hoy me preguntan a mí, ¿cuándo te sentiste entrenador? Le diría, me sentí entrenador después de haber cristalizado metodología para trabajo de selecciones que hoy estoy expresando en mi libro porque quiero dejarlo como muestra de que no hablemos más de falta de tiempo. No es verdad que falta el tiempo. El tiempo es el que es. Lo que hay que hacer es trabajar en ese tiempo y trabajar en táctica para que el equipo logre hacer lo que el entrenador quiere a pesar de tener solo 4 días de trabajo. Eso es posible. Profesor, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se va a llamar el libro que va a salir? Tengo 4 o 5 títulos estudiados. Algunos de mis hijos se enojan conmigo porque uno de los títulos es un poco grosero. Pero bueno, voy a ver, todavía no sé. Lo haces también a tiempo, va a valer la pena que digo. Seguramente la editorial también va a proponer algo, pero no sé, tampoco. La verdad, me interesa el contenido. El contenido es de mucha táctica. Ningún entrenador habla de táctica, nadie. Todo el mundo cuenta anécdotas. Yo voy a hacer un libro donde se habla de táctica. Los primeros 6 o 7 capítulos son exclusivamente de táctica. Hay un capítulo de mi vida y después hay un capítulo para cada país. Y en cada uno de esos capítulos cuento al final anécdotas que son muy risueñas y muy demostrativas de la relación que he tenido con cada sociedad. Así que va a ser lindo quizá para los entrenadores, pero también para el público en general. Claro. Oiga, profesor, dirige en países en Uruguay, Paraguay, Perú, Grecia, México, Chile, selecciones importantes como Uruguay, como lo es Perú, como lo es Grecia, y no se da esa opción de dirigir a Uruguay, ¿se entiende? Yo le hablé recién de Broly, ¿verdad? Broly, campeón del mundo sub-20, es el último expulsado. No. También es expulsado Pesolano, también es expulsado Baba, también es expulsado La Riera. Los buenos son expulsados porque en Uruguay no se les paga bien y tienen que ir a buscar un salario acorde al nivel que tienen en el exterior. A mí me pasó eso, pero también le tengo que decir, lamentablemente hay una realidad. En Uruguay los poderes nombran entrenadores. Y yo nunca fui amigo del poder, ni del poder político, ni del poder de los representantes, ni del poder de los dirigentes, ni del poder de los jugadores que actualmente son el poder en Uruguay. Entonces, ninguno de esos poderes me entusiasmó. Es más, con más de uno me he parado enfrente, así que es una insatisfacción, es un dolor, es una frustración, pero lo tengo que aceptar porque sabe que ocurrió que en cada vez que fui candidato fue nombrado un colega que realmente era un buen entrenador. Siempre Uruguay tuvo buenos entrenadores. Entonces, cuando perdés con alguien que es mejor que vos, entonces te quedás más tranquilo, ¿viste? Me encanta su humildad, de verdad me encanta, enmarca esto. 14, 15 años Tavares, un gran técnico, pero 14, 15 años, hablamos de proyectos mediano y largo plazo. ¿Demasiado tiempo en una selección?
Yo creo que sí. Está Yo poniendo. creo, yo creo que él después del 2014 debió dejar la selección. La prolongó al 2018. No creo que le haya hecho bien a Uruguay. Y después terminó. A mí me dolió mucho la forma en que fue despedido, porque debió hacerse de otra manera, debió ser homenajeado de otra manera, y él mismo debió crear las condiciones de que sea relevado por alguien de su equipo o por alguien que él preparara. Él lamentablemente, mire, si yo le hago la lista de mis asistentes, usted los va a conocer a todos. ¿Sabe por qué? Porque mis asistentes todos llegaron a dirigir selección. Qué barbaridad. Entonces, ¿Quién es, profesor? Por favor, porque sí, esto vale mucho la pena. Pablo Bengochea, Víctor Genes, Fernández, en Perú, un chico que me relevó, fue asistente mío en Universitario, que salió campeón de América con Cienciano, después tomó la selección. Todos fueron mis asistentes. Osvaldo Formar Jiménez. cuadros. Sí, sí. ¿Eh? Formar sus cuadros como debe ser. Entonces, tengo esa satisfacción de saber delegar, de no tener celos, al contrario, de dar lugar a que quienes trabajan conmigo se desarrollen. Mire, yo tengo una máxima respecto al estilo de dirección. Yo sé reconocer con bastante claridad a un paternalista, sé reconocer a un autócrata, sé reconocer a un conciliador. Es muy difícil ubicar un entrenador participativo, porque el participativo es el primero en trabajar, es el primero en hacerse el compromiso de cumplir con los objetivos, pero es consciente que lo logra con su gente o no lo logra. El entrenador participativo tiene que hacer que todos se sientan parte de, y eso no es fácil de conseguir. Yo no lo he conseguido. He tenido en toda mi carrera intención, línea hacia lo participativo, pero me he equivocado muchas veces. De todas maneras, como lo tengo claro, me queda muy, muy, muy claro que tengo que lograr que la gente que trabaja conmigo se sienta parte del proyecto. Y eso es lo que he hecho. Que sea nuestro proyecto, no mi proyecto, esa es la diferencia. Darle lugar a que se desarrolle. Ese es el tema. Oiga, impresionante, la verdad que no terminaríamos, quiero leer ya ese libro, creo que va a ser un bombazo y en México muchos van a quererlo, no solo de Cruz Azul. Qué triste está que no se dio la oportunidad de que pudiera regresar a dirigir a algún equipo más en México, profesor Marcarián. Hubo varios intentos. Yo lo que creo es que cuando tú te vas de México, yo me voy sin enojos, sin conflictos. Yo no me peleé con nadie, ni con el presidente, ni con el vicepresidente. Me fui en excelente relación. Es más, se casó el hijo del presidente, me invitaron al casamiento, fui a México al casamiento del hijo del presidente. Ya no, ningún conflicto. Ahora, eso es cierto, pero también es cierto que en México hay algo, que es que el entrenador que no se va agachando la cabeza, el entrenador que se va con la frente en alto, no lo quiere. Eso le ha pasado a más de uno. Y a mí me pasó porque he tenido la oportunidad de trabajar en algún otro equipo y han desechado la oportunidad al ver que yo, ¿sabe lo que dicen algunos representantes de jugadores de mí? Voy a usar una mala palabra. Dicen, Marcarián es jodido. Yo le pregunté, ¿por qué me dicen jodido? ¿Y sabe por qué me dicen? Porque no aceptas la comisión. Los valores. Sí. Entonces, yo me siento orgulloso de ser eso que dicen de mí. Oiga, profesor, por eso en México hay hoy en día 3 técnicos mexicanos exclusivamente dirigiendo, o sea, no hay oportunidad al técnico mexicano. Le faltará. Una pena, es una pena porque hay buenos entrenadores y lamentablemente no tienen la oportunidad. Como no tienen buenos delanteros porque son todos extranjeros, es una falta de visión de la dirigencia
de amar a su selección y de crear condiciones para que los chicos de formativas lleguen a primera y tengan espacio y tengan lugar. Hay una falta de criterio, no digo nacionalista, pero de defensa de los intereses de México, que es llamativo, es llamativo. Debe haber algún interés personal, alguna conveniencia en todo eso, ¿no? Qué importante esto que nos está diciendo. Profesor, terminar una plática con usted, esta tristeza, de verdad, es maravilloso, es una cátedra. Formado bajo con una alta formación gerencial que también le facilitó todo el trabajo, esa es una realidad, una visión diferente, periférica. Pero poder condensar lo que puede haber hecho o ha estado haciendo en su carrera y sigue haciendo, profesor Marcarián. Dirigió en Uruguay, Paraguay, Perú, Grecia, México. Logró, si no nos equivocamos datos, puede ver, hay que corroborarlos, pero usted nos diga, 11 campeonatos nacionales, 7 subcampeonatos. 14 con la Copa América, 14. Sí, un campeón, claro, estamos viendo un campeonato a otro nivel, ¿sí? De América a nivel selección, quinto puesto en Juegos Olímpicos de Barcelona 92, semifinalista y finalista en Copa Libertadores, entre otros muchos. Y a lo largo de su carrera no le gusta, siempre hablar de ponderar el equipo, que esa es una forma exitosa, ¿eh? Genera la fuerza. Y ha recibido muchísimas distinciones como la de entrenador del año en Perú 93, 96, 97, en Paraguay 91, 2000, en Grecia 2003. En el 2000 fue considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como uno de los 10 mejores seleccionadores nacionales del mundo. Mira qué orgullo. Uno de los 10 mejores entrenadores en el mundo. Ocupa la posición 83 en el ranking de mejores entrenadores en el mundo en el 96. Híjole, sí, ha sido cosas impresionantes. De verdad, da mucho gusto la congruencia, el que se exprese de esta manera impresionante, el que sea un tipo visionario, exitoso, que dé oportunidad a los jóvenes, pero que tenga arme un buen grupo. ¿Cómo combinar todo esto? Bueno, aquí está la fórmula del profesor Marcarián. Profesor, ¿le quedó algún pendiente en la vida? Decir, un mundial, esto, aquello. ¿Qué diría como algo pendiente que le queda? Porque lo veo al pleno, lo veo al 100%. Yo estoy muy bien. Es más, si surgiera una oportunidad de trabajo en determinadas condiciones, la tomaría. A México. Soy un convencido en que hay que revolucionar la conformación de los cuerpos técnicos. Creo en la necesidad de una sola cabeza. Tiene que haber un solo entrenador. No estoy hablando de una conducción compartida, pero creo que los entrenadores debieran tener, si no un consejero, alguien que le observara y le preguntara cada tanto si está seguro. O sea, no sé si me entiende. Sí. No sé si me entiende. Sí. Alguien que no le dijera lo que tiene que hacer, sino que le dijera, ¿lo pensaste bien? Sí. Aquí dice que el asistente... Entonces se evitarían muchas cosas mal hechas. No, increíble. Profesor, le encanta también la filosofía, ¿cierto? No sé, soy quien soy, no tengo a quien seguir, me construí prácticamente solo. En mi vida está muy claro que es Jesús, mi esposa y el trabajo, y en ese orden, Jesús, mi esposa, la familia y el trabajo. Y en ese orden he vivido, y si Dios quiere y me da unos años más de vida, seguiré viviendo. Importante, ahora que haces el listado, establecer las prioridades, pero también las prelaciones. Sí, Jesús porque lo considero mi Salvador, creo en Él. También. Recurro a Él cada noche, cada mañana, oro por mis semejantes, le pido que me haga una mejor persona, le pido perdón por todos los errores que cometo a diario, y los cometo. A veces mi impaciencia me hace cometer errores, y pido perdón todas las veces que es necesario pedirlo para estar bien con mis semejantes y con el Señor. Mi familia, por supuesto, mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis nietos, y el trabajo, la profesión, la vocación, a eso me dedico. Y sigo dedicándome porque trabajo todo el día para eso. Qué maravilla. Oye, maravilloso que en un momento dado
estaban las opciones, no sabía hacia dónde irse, y al elegir hoy en día dice, al paso del tiempo, elegí algo que lo disfruto plenamente. Maravilloso, ¿no? Sí, estoy disfrutando mucho el libro. O sea, llevo escrito 26 capítulos, deben faltar unos 10 aproximadamente, porque al ir país por país y todavía me quedan un par de capítulos finales en donde voy a decir lo que realmente quiero y lo que me gusta, este, entonces todavía faltan cosas y dependeré de la editorial en cuanto a publicar o no publicar. Publicar se va a publicar, el tema es no sé en qué momento, ¿no? Pero tiene que publicarse algo muy importante y como lo hizo dejando escuela, ahora hay que dejar, sobre todo el tema de que falta más fe en la gente, faltan los valores en la casa y atendemos todas las cuestiones menos las causas primarias. Yo creo que cuando Mire, le voy a dar un tema que me preocupa mucho últimamente. Mire, estoy asombrado de ver que los relatos deportivos están financiados por empresas de apuestas deportivas. Los principales programas tienen hasta 4 empresas que están haciendo propaganda en los programas que ven todas las personas. Estados de América y del mundo intervengan limitando esta invitación al juego. Es grave. Yo soy liberal desde el punto de vista económico y también político. Ahora, un Estado que proteja a su población de este tipo de cosas y las limite, como mínimo, es necesario. Qué bueno estos mensajes y ya queremos leer ese libro, esperemos muy pronto verlo ya, tenerlo en nuestras manos y cuando venga aquí, pues también que nos dé una primicia de una obra así, porque viniendo de una persona tan pensante, tan exitosa, pero vinculando todo esto con un blindaje moral que me encantó, pues vale la pena, profesor Marcarián. Pero fíjense qué deleite, aparte de tener hoy al profesor Marcarián. Vamos a tener a Fabián Stay, a Rafael Puente de Espien, a Ronald Gómez, histórico de Honduras, a Andrés Fassi, a Andrés Chitiva, a Pablo Aguilar, Pablito Aguilar, que acaba de ser fue campeón con Cholos, con América Cruz Azul. Viene Rodrigo Fernández, director deportivo de León, Alberto García, un jugador emblemático, estamos para que esté Alex Aguinaga, Raúl Gutiérrez, campeón del mundo sub-17, Nelly Pumpido. O sea, la idea es siempre buscar personajes y entender estos temas tan trascendentes, pero hoy la verdad me voy muy contento. Yo voy a estar fuera del aire un par de minutos con el con el profesor Sergio Marcarián, pero qué maravilla este diálogo, me encantó, se profundizó en temas, se habló de cuestiones muy interesantes. Profesor, para cerrar, cuando estuvo usted aquí en México, en algunos, o posteriormente que usted es un observador del fútbol en todo el mundo, ¿qué técnicos le parecieron a usted que eran muy valiosos desde el manejo táctico, de la forma pensante, qué técnicos mexicanos o no mexicanos que estén en el fútbol de nuestro país de México? A mí me gusta mucho el entrenador que contrató Cruz Azul ahora. Muy buen técnico. Su trabajo en Independiente del Valle es muy bueno, yo supe apreciarlo. No solo hizo un buen trabajo, sino que llegó a conseguir títulos muy importantes. Me gusta cierto pragmatismo que tiene en el manejo de los sistemas. Yo soy totalmente contrario a los discursos que monopolizan situaciones. Tengo un profesor amigo que me acompañó en Cruz Azul, el profesor Barreiro, que cuando hablamos de preparación física, y yo discuto mucho porque a mí me interesa el tema y además los planes de trabajo los tengo que hacer yo, entonces él me decía, Sergio decía, la preparación física es una ensalada, no podemos hablar de poner solo lechuga o solo tomate, sino que tenemos que poner un poco de todo. Y eso me hizo pensar que también lo táctico es un poco de todo. Por eso cuando alguien dice, quiero mi equipo intenso y prioriza la intensidad, lo que está haciendo es desplazar la precisión, porque la intensidad es enemiga de la precisión. Cuando un técnico dice, quiero un equipo protagonista, lo que está diciendo es que voy a mentir porque el día que me agarre un equipo que tiene la pelota más que yo, tengo que defender, tengo que meter la colita contra mi arco. Entonces, todo hay que hacer, hay que atacar, hay que defender,
hay que tener estilo, hay que respetar el público, hay que jugar bonito, hay que hacer goles, hay que evitar que me los hagan. A veces hay que poner una pelota en la tribuna y sacarla del estadio. A veces hay que hacer todo lo que hay que hacer por defender los intereses del que me paga. Del que me paga. Un verdadero profesional. Sí, claro. Qué importante, hijos. Ay, vamos a tenerlo después, volver a tenerlo, profesor. Ha sido un privilegio hoy tenerlo con nosotros. Le voy a hacer una invitación, ahorita salimos del aire. Agradecerle al profesor Sergio Abraham Abramian, el que conocido, muy reconocido como Sergio Marcarián en México, y mandarle un saludo, profesor. Bueno, nos ven en toda América Latina, nos ven en parte de Europa, pero a todas las aficiones de México, pero en especial una afición que lo recuerda con tanto amor y tanta pasión, esa afición del Cruz Azul, que parece que acertó con Anselmi y se empieza a ver el trabajo, haciendo mancuerna ahí como director deportivo de don Diego Alonso. Pues un mensaje para la afición Cruz Azulina, que está muy necesitada de tomar, sobre todo, pelear en la punta. Yo creo que más que el campeonato ahorita es pelear arriba. Sí, a ver, es un mensaje raro el que puedo dar, porque lo que tengo que hacer es, no está bueno pedir paciencia, porque el hincha lo que quiere es el triunfo, la victoria y demás. Y cuando viene uno, quieren otro, y después otro y otro. Pero hay que reconocer algo, esto es competencia, no es todo lo que yo quiero, hay otro que quiere lo mismo que yo, y de esa competencia hay que hacerla con lealtad, hay que hacerla dentro de los reglamentos, con los valores muy claritos. No vale hacer trampa, no vale hacer trampa. Y la trampa existe. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Yo siento una gran satisfacción cuando me ha tocado disfrutar de un título y ese título estuvo obtenido con las mayores artes, con las mejores artes. Ojo, no me creo un santo. He cometido muchos errores y soy el primero en reconocerlo. Pero mi vocación es hacerlo bien, hacerlo respetando a mis rivales, respetando al público, respetando a mis jugadores, respetando a mis patrones. Esa es mi vocación. Le voy a agradecer si me manda esto vía mail o... No, se lo va a mandar lo va a recibir pronto, va a estar ya editado en un par de días, creo que mañana, para que lo tenga, porque fue una plática extraordinaria, me encantó. Se lo voy a agradecer. Me encantó, profesor. ¿Ustedes suben a YouTube esto? Sí, y hay una página de la entrevista con Jesús Naveja, ya veo que me van a llamar de varios países. Bueno, pues concluimos con el profesor Sergio Marcarián y seguiremos la siguiente entrevista con el director deportivo de León, Rodrigo Fernández. Muchas gracias y ha sido un privilegio escuchar al profesor Marcarián. Gracias a todos.